Y nosotros, como cada lunes, tenemos la posibilidad de conversar con nuestro profesor, con nuestro profe Eduardo Dalmazo, en este análisis sociopolítico que intentamos hacer cada lunes aquí en la Casa del Rock Argentino. Le damos la bienvenida al profe Eduardo. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, Bruno, buen día a la audiencia. Bueno, un fin de semana que más allá que esté marcado por las bajas temperaturas, evidentemente el calor se empieza a sentir en Medio Oriente porque se levanta cada vez más la temperatura. Indudablemente la agenda, esta información, ¿no? Se come prácticamente toda la agenda informativa de prácticamente todos los medios del mundo. Profe, quería preguntarle ¿cómo empieza a percibir usted lo que está sucediendo justamente y aconteciendo en este conflicto de Medio Oriente que amenaza con empezar a arrastrar a otras potencias, ¿no? A este conflicto que, si bien se viene desarrollando hace ya varios años, evidentemente se empezó a recrudecer en este último tiempo. ¿Cómo ve usted, profe, esta situación que se está dando en Medio Oriente? Acá se establece una relación clara al mundo. Trump le dice al mundo, el cercano oriente es influencia de Estados Unidos, la alianza con Israel es indestructible y esta es un área que nos pertenece. Al estilo cowboy, como tiene él. Claro. Con las consecuencias de que esto va a producir un armamento mayor en todas las potencias que giran alrededor de los intereses petroleros y los intereses del mundo. En realidad creo que Trump está tratando de decir, nosotros todavía somos la principal potencia del mundo, al menos en términos armamentísticos, ¿no? Que en eso no hay duda. En esto, profe, y en este avance que usted empieza a ver, porque evidentemente hasta el momento solamente se esperaba que el conflicto se diese entre Israel y justamente Irán, ¿no? Pero evidentemente al involucrarse los Estados Unidos, ¿piensa que usted esto arrastrará a otras potencias a este conflicto? Creo que todavía no, pero va a poner todo en una situación de enfrentamiento implícito. No creo que las otras potencias quieran ir a un enfrentamiento con Estados Unidos, porque en alguna medida lo que quiere Trump es eso. Pero sí va a fortalecer la independencia y va a fortalecer la enemistad y va a dejar a Estados Unidos muy aislado. Creo que el hecho de intervenir Estados Unidos deja a Israel en una situación más segura pero muy comprometida, porque evidentemente una cosa es la guerra entre Israel e Irán y otra cosa es que Estados Unidos bombardee Irán. Claro. Yo no sé si se entiende la desproporción del tema, porque esto implica volver prácticamente a la Segunda Guerra, al final de la Segunda Guerra, donde se establecieron las condiciones de paz, las condiciones de las nuevas instituciones, y con esto Trump está rompiendo todo. Ahora, en esta rotura que realiza los Estados Unidos, más allá de los intereses que tiene los Estados Unidos con Medio Oriente, me cuesta un poco quizás comprender el porqué de este apoyo irrestricto que hace los Estados Unidos con Israel. Entiendo que es su socio principal en Medio Oriente y es prácticamente su base militar que tienen los Estados Unidos en Medio Oriente, pero a veces me llama la atención que quizás, y esto es una opinión personal y la comparto con usted, profe, para ver si realmente va por ahí, ¿no? Pero pienso que quizás Israel también tiene un cierto control o dominio con los Estados Unidos, no sé si desde lo militar, pero sí con quizás los conocidos carpetazos, ¿no? que se realizan a nivel mundial, y evidentemente la inteligencia israelí tiene muchísima capacidad para penetrar en, bueno, evidentemente quedó demostrado en Irán, pero digo, si lo hacen estos países, evidentemente con los Estados Unidos también lo puede llegar a hacer, y digo, quizás puede llegar a manejar algún tipo de información sensible para el estado de justamente de Donald Trump y todos su gabinete, los que lo integran justamente el gabinete de los Estados Unidos. ¿Hay algo de eso por ahí? Porque me cuesta entender, insisto, el apoyo. Desde otro punto de vista, sí. Bruno, los intereses israelíes de Estados Unidos son poderosísimos. La riqueza del sector que es dueño de propiedades financieras y demás
del pueblo judío, mejor dicho, de miembros del pueblo judío en los Estados Unidos muy fuerte. Es un lobby permanente interno en el cual ningún gobierno puede prescindir, al menos no tenerlo de antagonista. Esa es una, la fuerza que tiene el lobby israelí en Estados Unidos. Lo segundo es que Israel en el cercano oriente es algo así como un portaaviones de Estados Unidos. Claro. O sea, es propia tropa en el sentido de que cuentan absolutamente Estados Unidos con Israel e Israel cuenta absolutamente con Estados Unidos. Es una alianza indestructible, al menos por ahora. Y eso implica también salvaguardar, porque si interviene Estados Unidos es porque valoran riesgos para Israel. Esto es interesante, porque nadie se lo imaginaba a Israel con riesgos con Irán, pero evidentemente los tiene. Y evidentemente la reacción de Irán era mucho más fuerte de lo que pensaban, digamos, los intereses israelitas o los conductores de Israel, y ahí es donde interviene Estados Unidos. Si no, no hubiera intervenido, por más de la personalidad de Trump. Entonces acá está diciendo a Israel no se toca. Puede pelear, puede lo que sea, mientras Israel lleve la ventaja. Si no la lleva, nosotros intervenimos. Es mi portaaviones. Son mis intereses. Y esto implica la custodia de todo el cercano oriente. Ahora, profe, ¿qué opinión le merece este alineamiento que empieza a tener la República Argentina y este apoyo que justamente es bien explícito, ¿no?, que realiza el presidente Javier Milei para con Israel y hasta celebrando también la participación de los Estados Unidos en el conflicto? ¿Qué opinión le merece este alineamiento que en lo personal me parece que es bastante peligroso, ¿no? Es absolutamente peligroso. Nosotros somos un país débil, un país fácilmente penetrable. Es una adhesión que nos trae riesgos de todo tipo, que lo único que podría justificarlo, si es que hubiera alguna justificación, es que Milei dijera, me perdonaron la deuda del fondo, no debemos más nada. Claro. Bueno, ahí podría entenderlo en términos de libertad económica de Argentina. Claro. Pero en otros términos, este presidente, que es minoría todavía en el país, nos lleva a una alianza de unas características que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos del país. La pone en riesgo. Y pone al frente, todo digamos, los intereses ligados a Irán, al mundo, parte del mundo árabe y por supuesto el frente ruso, ¿no? ¿Piensa, profe, que puede llegar a existir algún tipo de respuesta por parte de Irán y sus aliados para con la Argentina por este apoyo? Depende de la prioridad que tengan en sus acciones. Eso uno no lo puede saber. Pero sí lo que podemos saber es que el presidente pone en riesgo la seguridad de Argentina con esa política. ¿Y cuál sería el beneficio? El apoyo personal de Trump a su gestión y cierto apoyo financiero. Pero es un riesgo demasiado grande para un país que siempre ha tenido una política independiente ante los conflictos del mundo. Y eso es bueno que lo recordemos, ¿no? Ahora, con este escenario que se empieza a profundizar, ¿no?, el conflicto, evidentemente nada mostraría que esto parece desacelerarse. Una vez quizás concluido, me atrevo a decir, este conflicto, ¿se puede decir que este es la fecha o el punto clave o el punto de partida de esta nueva reorganización mundial? ¿Qué espera usted, profe, de este nuevo reordenamiento mundial con estas nuevas potencias que, han roto ya con la hegemonía de los Estados Unidos y empiezan a reacomodarse el tablero? ¿Esto se puede dar como el punto de partida de un nuevo reordenamiento mundial? Sí, es más que eso, estaría dentro de la concepción de Trump, entiendo yo, que él está dispuesto a dividir el mundo. Pero hay zonas y áreas que en su concepción pertenecen a Estados Unidos y no se la toquen. Por supuesto, eso implica que él va a respetar las áreas de las otras grandes potencias que están disputando el poder de Estados Unidos. Pero lo va a respetar en la medida que no toquen los intereses de Estados Unidos.
sobre todo en una situación de crisis, de hegemonía que vive Estados Unidos. Estados Unidos no es más la potencia única en el mundo. El crecimiento del sudeste asiático y del sur de Asia es impresionante en términos geopolíticos. La producción del mundo se ha volcado hacia Asia. Occidente va perdiendo protagonismo y Estados Unidos está dentro de ese Occidente que va perdiendo protagonismo. Lo que sí, Estados Unidos es muy fuerte tecnológicamente, al igual que Israel, y es muy fuerte en términos de poder de disuasión armada, eso es obvio. Mucho más poderosa que China, mucho más poderosa que Rusia, a mi juicio. Ahora, profe, ¿por qué Irán, ¿no? Teniendo en cuenta que en realidad Israel tiene varios enemigos, ¿no? En Medio Oriente, más allá de la excusa o quizás información que tiene justamente del armamento nuclear. Digo, de repente se conoció, ¿no? Durante estos días cuáles son los países que están armados nuclearmente, cuáles son los que se salieron de los tratados internacionales de desarme nuclear y que sin embargo se rearmaron nuclearmente. Estamos hablando de Pakistán, la India, que están muy cercanos a Irán. ¿Por qué específicamente Irán y no otro país que desata este conflicto con Israel? Porque Irán es el país que le ha declarado la guerra desde Khomeini en adelante, le ha declarado la guerra a Israel y se propone hacerlo desaparecer. O sea, desde el punto de vista religioso, para los occidentales es muy loco eso, pero ese es un propósito religioso y geopolítico. Y eso ha puesto en jaque a Israel en toda su política de alianza y penetración. Para Israel, en la derecha israelita, ¿es Irán o es nosotros? Pero no sé si es tan fácil liquidar a Irán como se supuso, porque yo creo que Israel estaba jugando a crear una situación de rebelión de la sociedad o parte de la sociedad iraní contra su establishment de poder, ¿no? Que son los clérigos. Pero no sé si es tan simple porque hasta ahora no está sucediendo. Así que veremos qué pasa, eso hay que seguirlo con atención. Pero si Irán no siente el golpe en los términos que Estados Unidos se lo propuso y en los términos que Israel se lo propuso, porque cabe decir que pienso que Israel, a través de sus ataques, digamos, defensivos, pero ataques de Israel, creyó que podía ponerlo más en jaque a Irán de lo que realmente fue. La respuesta de Irán fue terrible y por primera vez tocan sus ataques las poblaciones, los centros, salud, centros científicos, y creo que es ahí donde Trump toma la determinación, ¿no? Ahora, profe, ¿cómo le podemos explicar a aquellas personas que desconocen completamente de lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero sobre todo, cómo es el funcionamiento de Irán, ¿no? Porque tiene un funcionamiento particular, hablando justamente de esto que le compete a usted, profe, que son los liderazgos. Hay un liderazgo que está centralizado desde lo religioso, ¿verdad? En Irán, y no tanto de lo político, ¿o se entremezclan ambos? No, se entremezclan ambos, pero el control lo tiene el clan religioso, digamos, que además son propietarios inmensos de tierras en Irán. Es más, el Shah de Irán, una de las teorías que hay, cae, la rebelión en su momento de Khomeini, cuando está por estatizar o privatizar, no sé cómo llamarlo, las tierras de los religiosos o de la institución religiosa. ¿Cómo se puede explicar? Se puede explicar por un tema cultural. Su cultura es diferente a la nuestra. Sus convicciones religiosas son absolutamente fundamentalistas. Nosotros no lo podemos entender. Y esa institución fundamentalista gira y rige la cultura y los comportamientos de la sociedad a tal punto que los castigos que no lo cumplen, sobre todo en la mujer, la situación de la mujer, es terrible. ¿Puede haber una reacción contra eso? Sí puede haber. Pero el tema es quién la lidera y con qué fortaleza la lidera, porque lo religioso está absolutamente ligado a lo militar.
mientras las instituciones militares estén ligadas a lo religioso, es muy difícil lograr subvertir esa situación de poder. Y eso ya implicaría otro análisis, otros datos, otra información. Pero para el gran público, le vamos a tratar de decirle, es una institución, es un país que se guía por una institución religiosa, digamos, ligado son maometanos, pero de una secta especial, especial en el sentido que no es prevaleciente en todo Oriente, sumamente fundamentalistas, con costumbres muy rígidas, sobre todo respecto al comportamiento de la mujer. Hay un patriarcado brutal, y las reglas son muy, muy rígidas, y esa conducción está ligada al poder militar como una reivindicación del poder iraní y el desafío de sacar de esa zona del planeta a Israel del mundo de los vivos. Una situación que se empieza a cada vez a complicar más y evidentemente la participación de los Estados Unidos empieza a profundizar este conflicto. Profe, por último quería preguntarle, porque más allá del ataque que realizó los Estados Unidos a las instalaciones que teóricamente guardaban material nuclear para la construcción de armas nucleares, hubo un mensaje que eso fue lo que más me llamó la atención, más allá del ataque y de la destrucción de esta cuestión armamentística, un mensaje de cambiar el régimen, ¿no? De involucrarse ya más en una cuestión política, ¿no? Del funcionamiento de Irán. En esto quería preguntarle, justamente, por eso quería consultarlo previamente, cómo era esto de la religión y la política, porque evidentemente, como dice usted, profe, van a tener que cambiar una cuestión cultural, si es que realmente deciden cambiar el régimen, ¿no? ¿Cómo lo mira usted eso, profe? Bueno, Irán es un país dual. ¿En qué sentido, Bruno? Por un lado es un país muy, muy desarrollado en muchas de sus costumbres, en su desarrollo económico, en la cultura de lo que podríamos llamar la clase media y alta de Irán. Y por otro lado, esos sectores o son cómplices o están sojuzgados por el régimen. ¿Qué es lo que pretende Israel y qué es lo que pretende Estados Unidos? Lograr que una fracción de la sociedad iraní se rebele contra un régimen tan duro, tan rígido y tan, digamos, antiguo e injusto con parte de la sociedad, en este caso con el mundo femenino. Pero garantía no la tienen. Ese es el tema. Pero sí, están tratando eso, de incitar a la rebelión de una parte de la sociedad iraní. Habrá que ver qué consecuencias tiene este conflicto. Evidentemente va a impactar a nivel global. Hoy lo repasábamos no solamente desde lo que sucede con la ruptura de una paz que hasta el momento se estaba dando a nivel global o en cierto punto, ¿no? Una paz que ahora empieza a verse amenazada. Pero más allá de eso también, evidentemente lo económico también va a empezar a impactar a nivel global. Profe, como siempre, el agradecimiento por brindarnos estos minutos para pensar un poco lo que va sucediendo y mirar también desde otra perspectiva también lo que va aconteciendo en este conflicto. Bruno, tenemos tres ejes. El eje del conflicto ruso-Ucrania, ahora el eje brutal del conflicto en el Medio y Cercano Oriente. Tenemos las tensiones entre la India y China, e India y Pakistán. Estamos a su vez atravesando una situación de crisis del capitalismo que no logra restablecerse en los términos que se ha vivido después de la Segunda Guerra, y todo esto crea una nueva situación con una Europa con serios problemas de productividad y bienestar. Nada más, no quería agregar más nada. Te mando un abrazo, saludos a la audiencia y gracias por la entrevista. Profe, un abrazo muy grande, buena jornada para usted. Gracias. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmaso, nuestra columna de análisis sociopolítico, justamente conociendo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente con la mirada de nuestro profe.